Pueden tomar asiento, iglesia. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Y quiero recordarles de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De la oración, de lo vital, de lo importante que es orar y buscar del Señor. ¿Sí? Y estamos animando ¿a qué? A que oremos. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Sí? Al igual que nadar, usted no puede aprender a nadar si no se mete al agua. ¿O alguien aquí aprendió a nadar de otra manera diferente? No, para nadar hubo que meterse en el agua, ¿cierto? Para orar, ¿qué hay que hacer? Orar, empezar, intentarlo. Y como iglesia estamos en ese enfoque de orar y de buscar a Dios. Yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Y tenemos muchos espacios, varios espacios, y siguen abriendo más espacios de oración. ¿Sí? De lunes a viernes, exceptuando los jueves, hay oración virtual. A las 9 de la noche hay un grupo que se reúne a orar. A las 9 a 10 de la noche, todos los días, exceptuando los jueves que tenemos coffee break. En el coffee break también oramos. Y los martes hemos abierto el espacio de los martes, que era un tiempo de oración aquí con el equipo de oficina, pero lo hemos decidido abrir para que todo el que quiera venir martes de 9 de la mañana a 10:30 pueda venir a orar, si usted tiene ese espacio. Los miércoles desde las 8 de la mañana hay un grupo de hermanas también que están orando. Los miércoles virtual también 5:30 de la mañana hay un grupo de oración. Entonces, si usted quiere esa información, acérquese a Scarlett, a alguno de los líderes que le puedan proveer esa información, a mí. Y los sábados a las 5 de la mañana también hay un grupo de oración aquí, presencial, es un tiempo muy especial. Domingo 5:30 también antes de los servicios hay tiempo de oración. O sea, hay de todos los gustos. Y si no le sirve ningún horario, pero usted quiere orar, me dice y abrimos otro horario. A ver quién se le une. Pero tenemos que inundar todo de oración. Amén. ¿Listo? Y sobre todo el próximo sábado, este sábado que viene, 5 de la mañana, vamos a tener un tiempo de ayuno, de búsqueda de Dios. Todos invitados, y enfatizo sobre todo en todos los servidores y líderes de esta iglesia que participen. Tal vez no participen, no puedan en todo por trabajo o algo así, pero saquen una hora para el Señor. De 5 a 9 de la mañana vamos a estar aquí buscando la presencia de Dios. Y estamos hablando de la serie de la oración, y estamos hablando de poner a Dios primero. Y eso se hace con hechos. Entonces quiero que me acompañe el libro de Ageo. El libro de Ageo, y vamos a orar. Y le vamos a decir: Señor, por favor, háblanos. Por favor, disponemos nuestro corazón y nuestra vida. Disponemos, Señor Dios, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. No queremos que nada nos distraiga en este momento y que no haya nada más importante, Señor, que escucharte y escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y permítenos hoy entender que tu palabra es para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, por favor, en este momento nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Ageo capítulo 1. Dice: el primer día del segundo año del rey, ¿quién? O sea que, muy bien. El Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo, todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. El Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas, traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor.
Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, sobre las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, sobre los animales, y sobre todo su trabajo. Entonces Zorobabel, el hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo obedecieron lo que dijo el Señor a su Dios, o sea, lo que el Señor había dicho por medio del profeta Ageo. El pueblo sintió respeto y temor ante el Señor Dios. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, dirigido por Dios, le dijo al pueblo: el Señor dice, estoy con ustedes. Y el Señor les dio ánimo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y a todo el resto del pueblo para que emprendiera la obra. Empezaron a trabajar en la construcción del templo del Señor Dios Todopoderoso, su Dios. Todo esto ocurrió el día 24 del mes sexto del segundo año del reinado del rey Darío. Amén. Amén, amén. Ok, este pasaje fue escrito en el contexto de que el pueblo de Israel regresa de su cautiverio en Babilonia. Pasaron 70 años en Babilonia, donde el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y un pequeño grupo, porque no todos regresaron a Jerusalén, esa ciudad que había sido saqueada, quemada, destruida. Ahora han pasado 70 años. ¿Cómo creen ustedes que encontraron esa ciudad? ¿Qué había en esa ciudad? Ruinas, maleza, fieras salvajes. Y cuando llega el pueblo, el remanente que llega de Babilonia a Jerusalén, lo primero que hacen es empezar a construir el templo del Señor, a encender nuevamente el altar y a adorar a Dios. Más o menos, esto fue en el año 536 antes de Cristo. Pero cuando ellos empiezan, resulta que se levantan enemigos, se levantan opositores, resulta que les falta dinero, les falta recursos para poder hacer el templo, y se olvidan y dejan de construir el templo de Dios, y cada uno se va a su casa. Y cuando se escribe el libro de Ageo, para el año 520 han pasado 16 años desde que el pueblo dejó de hacer la obra de Dios y se fue a sus casas. ¿Y qué le dice Dios por medio del profeta? ¿Cuál es el reclamo que hace? ¿Qué dice su Biblia? Dice, este pueblo dice. Y aquí vemos que Dios se encuentra como está feliz, está enojado, porque dice este pueblo. Normalmente Dios, en la palabra, ¿cómo trata al pueblo de Israel? Dice, es que mi pueblo, pero aquí les dice, este pueblo, los está tratando de una forma ¿qué? Despectiva. Dios está enojado. El Señor está enojado. ¿Por qué está enojado? Dice, este pueblo dice, todavía no es tiempo de reconstruir el templo del Señor. Todavía no es tiempo. Pero ¿qué dice pero el Señor también les dice por medio del profeta Ageo, pero sí es momento de que ustedes vivan en casas finamente terminadas mientras que esta casa está en ruinas. O sea, Dios está enojado, dice, ustedes descuidaron mi obra, descuidaron el templo, descuidaron la adoración. Dice, no, es que tenemos que ir a construir nuestras casas, pero han pasado 16 años. Tienen casas decoradas, finamente decoradas, y ¿qué era lo que decía el pueblo? Todavía no es tiempo. Pero realmente detrás de eso, ¿qué había? Una actitud egoísta y que menospreciaba a Dios.
Y ese era el reclamo de Dios, porque su excusa no era válida. O sea, dice, ustedes dicen que no es tiempo de construir la casa de Dios, pero sí es tiempo de que vivan en sus casas finamente terminadas, decoradas, dice la Reina Valera, artesonadas. Entonces, Dios les muestra lo ridículo que era su excusa, su justificación. Dice, no hay tiempo para esto, pero sí tengo tiempo para esto. No hay tiempo para Dios, pero sí hay tiempo para otras cosas. Es como cuando nuestros hijos, porque en nuestro caso, pues últimamente ustedes ven que yo saco mucha ilustración con Gabriela, pues porque es la etapa que estoy viviendo y de Gabriela aprendo un montón de cosas y de poderla levantar. Es como cuando nuestra hija nos dice, papá, no quiero más sopa, estoy llena, no me cabe más, no quiero más arroz, no quiero esto. Bueno, hija, está bien, está llena. Pero a los 5 minutos dice, papá, pero ¿me compras un heladito? Y uno dice, ¿no que estaba llena? No, pero es que yo estaba llena de arroz, no de helado, porque eso va para un estómago diferente, ¿no? En uno va el arroz y en otro va el helado. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor, diciendo, miren sus excusas, miren la forma como están pensando. Ustedes en su mente y en su corazón creen que tienen un argumento válido para darle la espalda a Dios. Pero miren sus argumentos, si realmente hay algo válido para dejar de lado al Señor. Eso es lo que le está diciendo ahí el Señor a través del profeta Ageo. Ustedes dicen esto, pero sí tienen tiempo para esto. Ustedes dicen que para el Señor esto no, pero sí tienen tiempo para otras cosas. Y es donde empieza diciendo, mediten en lo que están haciendo. Mediten en la forma en cómo están viviendo. Y es que la reconstrucción del templo como primera obra de restauración de toda la ciudad no era un mero capricho de Dios. No era era una orden y era una forma tangible de mostrar que Dios era el centro de la nación. Era una forma evidente de demostrar que Dios era lo primero para el pueblo de Israel. Porque si vamos en términos naturales, cuando una ciudad estaba en ruinas, pensemos por un segundo, ¿qué era lo primero que había que levantar y organizar? Los muros, las murallas. ¿Por qué? Porque estaban vulnerables. Entonces se arrancaba de afuera hacia adentro, se construían las murallas para ahí sí poder repararlo de adentro. Pero Dios le da una instrucción a su pueblo y le dicen, ustedes lo primero que van a restaurar es mi templo y la adoración a mi nombre. Y lo último que los puso a restaurar, ¿qué fue? Los muros. Sabemos por la Biblia, en el libro de Nehemías, que lo último que se construyó en Jerusalén fueron las murallas, porque esa es la forma como Dios obra. En nuestra mente humana, nosotros pensamos de la siguiente manera: déjeme yo arreglo mis asuntos y después ahí sí me comprometo con Dios. Mi hogar se me está cayendo, déjeme atiendo primero mi hogar y después busco a Dios. Déjeme atiendo mis negocios porque hay necesidades y después cuando tenga tiempo busco a Dios. ¿Nos ha pasado? Déjeme yo arreglo mi vida y cuando mi vida esté arreglada, ahí sí busco a Dios. Pero Dios dice, así no funcionan las cosas. Le está diciendo al pueblo, venga a mí, búsqueme primero a mí, que yo me voy a encargar de restaurar el resto. Entonces no era simplemente un capricho de Dios de decirle, yo quiero que construya primero mi templo. Era un símbolo de la prioridad y del lugar que Dios tenía en el corazón del pueblo. Y por la respuesta del pueblo, ¿en qué lugar estaba Dios? En el primero. Pero por los hechos del pueblo, en realidad, ¿dónde estaba Dios? En un segundo plano. Porque así nos pasa, mis hermanos. Si yo les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Amén. ¿Cuántos son fieles a Dios? Amén. ¿Cuántos aman su palabra? Amén. ¿Cuántos tienen a Dios en primer lugar? Amén. Pero nuestros hechos
no concuerdan con lo que decimos. Dios no está en el primer lugar. Son excusas. Entonces por eso dice ahí el versículo 4 dice, piensen bien en lo que están haciendo. O sea, ¿hacia dónde nos están invitando a mirar? ¿A dónde nos está invitando a mirar? A nosotros mismos. Porque cuando cosechamos las consecuencias de nuestras propias desobediencias, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más y no decir yo me equivoqué en esto. Entonces él dice, piensen muy bien en el camino, miren muy bien, miren la evidencia. Porque es fácil decir yo te amo, Señor, yo te busco, pero que pasa cualquier cosa y nos cambia los planes con Dios. Cualquier cosa es más importante que Dios. Dios puede esperar, eso es lo que decía el pueblo, todavía no es tiempo, Dios puede esperar. Y sí, Dios puede esperar, pero nosotros no. Entre más dejemos esperando a Dios, en más riesgo estamos. Entonces, es lo que dice ahí. Piensen bien en lo que están haciendo, revisen sus acciones, revisen sus decisiones, revisen la forma como están viviendo, a ver si de verdad, Dios está en primer lugar, Ya me volví puertorriqueño. Sí. Entonces, pensemos cómo está nuestra vida, en qué lugar decimos tener a Dios y en qué lugar realmente está. Porque realmente eso no se muestra hablando, se muestra con hechos, con tiempo, con recursos, con entrega, con compromiso. Yo les he hablado de mi esposa y aquí ustedes saben que yo digo que yo tengo la esposa más linda de todas. Qué pena con las demás hermanas, pero me tocó la más linda de la iglesia, ¿sí? Me tocó una esposa, una gran mujer, la mejor, y yo puedo hablar de ella un montón. Pero ella no se va a sentir amada solo porque yo le hable bien de ella delante de los otros. Ella se va a sentir amada y va a saber que yo la amo con hechos. Cuando yo le saco tiempo. Cuando yo paro todas mis cosas y digo, amor, vamos a tener tiempo y vamos a tomarnos un café, así sea un Bonais al parque, pero tú y yo nos vamos para allá. Mi esposa se siente amada y sabe que ocupa un lugar prioritario en mi corazón, un lugar especial en mi corazón. Cuando yo cuido de sus necesidades. Porque ¿de qué me sirve a mí decirle, hermanos, yo tengo la mejor esposa, la más linda? No, el Señor me bendijo con esa mujer tan especial. Y si anda con los calzones rotos. No, yo tengo que cuidar de sus necesidades. Yo le demuestro a ella cuando me preocupo que ande bien vestida, que tenga su ropa en orden, cuando le ayudo en su labor, cuando le quito cargas. Eso es más que cualquier palabra. Y eso es lo que le dice aquí el Señor al pueblo. Ustedes dicen muchas cosas, pero sus acciones realmente demuestran que yo no soy su número uno, que yo no soy el más importante en sus vidas. Eso es lo que está diciendo aquí. Y después de eso, a causa de eso, ¿qué dice? Dice el versículo 6. Dice, ahora pues el Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran el bolsillo roto. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación de este pasaje, porque en ningún momento está diciendo que nosotros tenemos que buscar a Dios para que nos vaya bien. Eso no puedo decir que este pasaje está diciendo eso. Sería algo absurdo y lastimosamente en muchos lugares se está enseñando esto. Busque a Dios para que Dios le dé, le multiplique y le salga todo bien. No. Pero aquí lo que sí está diciendo es que a causa de la desobediencia y del abandono de Dios, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Porque todo esfuerzo que tú y yo hagamos en nuestra vida sin Dios es inútil.
Y dice, ustedes cosechan, siembran mucho, pero cosechan poco. ¿Qué está hablando aquí? De esfuerzo. Para sembrar hay que esforzarse, ¿no? ¿Cuántos han sembrado? ¿Cómo es? Que eso no es de la noche a la mañana. Hay que preparar la tierra, hay que arar, hay que quitar maleza, hay que abonar, hay que hacer un montón que implican esfuerzo. Entonces aquí le está diciendo, mire, ustedes me abandonaron para esforzarse para tener cosas mejores, pero ¿sabe qué hace su esfuerzo sin mí? Nada. Si usted, no importa el esfuerzo que usted haga, si usted quita a Dios del tablero, no funciona. Después de eso, ¿qué dice? Ustedes comen y beben y no están ¿qué? Satisfechos. Porque cuando quitamos a Dios del tablero, usted puede decir, yo voy a hacer esto, voy a conocer el mundo, voy a pasear, voy a descansar, voy a ir a un buen restaurante, necesito. Pero cuando Dios no está, no hay nada que nos satisfaga y que nos llene. Pero cuando Dios está, tú puedes tener satisfacción si estás en un restaurante de 3 estrellas Michelin o si estás en la sala de tu casa comiendo arroz con huevo. Porque Dios te satisface. Pero mientras Dios no sea el primero, vamos a tener una vida ¿qué? Vacía. No va a haber nada que nos llene. Dice, ustedes se abrigan, pero no lo suficiente para calentarse. Habla de seguridad. Mientras Dios no esté en el primer lugar, nunca voy a hallar seguridad. Se puede comprar seguros de toda índole. Puede tener un esquema de seguridad, usted puede hacer todo lo que esté humanamente a su alcance para mitigar todos los riesgos de esta vida, pero solo en Cristo hallaremos verdadera seguridad. Amén. Y después dice, y ustedes ganan dinero, pero es como si lo pusieran en bolsillo roto. Y usted dice, Señor, trabajo como un burro de sol a sol y no alcanza. Porque a veces es mejor poquito con la bendición de Dios que mucho sin su bendición. Porque nuestro sustento y provisión no viene de nuestro esfuerzo, sino de quién es Él. No le estoy diciendo que no trabaje o que no busque empleo, sino que no ponga su confianza en eso, porque eso cambia. Entonces dice, piensen muy bien en lo que están haciendo. Piensen muy bien en lo que están haciendo. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mandato? Vuelvan a Dios. Vuelvan a poner a Dios en primer lugar. Búsquenlo con amor, con pasión, con deseo. Pero, versículo 7. Nuevamente el Señor dice lo siguiente. Dice, el Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. Piensen bien cómo están llevando su vida. Yo no sé si usted le puede decir al que está a su lado, piensen bien, piense bien. Piense bien cómo está llevando su vida. Pero haga de cuenta que el del lado es un espejo. El que necesita saberlo, ¿quién es? Yo necesito revisar mis caminos. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿En qué lugar está Dios? Porque es que estamos hablando desde un conocimiento verdadero. Aquí la Biblia llama a conocer a Dios. Habla a conocer a Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la Biblia habla del término conocer, sobre todo en el Antiguo Testamento, es un término que no es un conocimiento intelectual, que no es un conocimiento racional, sino un conocimiento de experiencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos saben aquí que el fuego quema? ¿Alguien no sabe que el fuego quema? ¿Cuántos tienen conocimiento experiencial que el fuego quema? No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo saber que el fuego quema a haberse quemado alguna vez. No es lo mismo decir existe un Dios
a tener una relación verdadera y viva con Dios. No es lo mismo. Y eso es lo que habla aquí el término conocer y buscar. No está hablando de un conocimiento intelectual, de una teoría. Porque si yo les pregunto aquí, yo creo que al 100%, aunque usted tenga una crisis de fe, ¿cuántos creen que existe un Dios? La mayoría, todos. Y afuera la gente también piensa que hay Dios, pero no le conocen. No tienen la experiencia de tener esa vida en el Espíritu con Él, de haber sentido el perdón y el lavamiento de sus pecados por medio del sacrificio de Jesús y saber que ahora tenemos una vida aquí con Dios y una eternidad con Él que nos espera. Eso es lo que dice, piensen bien en cómo están viviendo. No, en otras palabras, el profeta está diciendo, no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. No digamos que amamos a Dios cuando nuestro corazón y nuestras acciones hacen que Dios sea algo opcional en nuestra vida. Cuando nosotros como pastores les decimos a ustedes, mis hermanos, busquen de Dios, oren, ayunen, lean, no quiero que falten al ayuno, no es para molestarle la vida. No es para tener estadísticas y decir, uy, ¿cuántos vinieron? Es porque nos preocupa su bienestar espiritual y que sabemos por la palabra que si usted no está buscando a Dios día tras día, no se va a sostener y va a terminar apartado de Dios. O sea, no es por canzones, mis hermanos. ¿Por qué no vino? Lo decimos de una forma amable. Te extrañé, hermano. Pero realmente el mensaje que le estamos transmitiendo es: me preocupas. Me preocupas. Me preocupas porque veo que otras cosas están quitándole el lugar a Dios. Y si tú no le das su lugar a Dios, no te va a ir bien. Eso es lo que dice aquí. A veces uno pasa por cansón. ¡Ey, cuidado, cuidado, cuidado! Sí, y algunos hermanos le tienen terror a pedir una cita pastoral. Dicen, es que me llamó el pastor, me dijo, bueno, me va a regañar. No, nosotros no estamos para eso, hermano. Pero sí para decirle, hermano, busquen a Dios, busquen al Señor, busquen a Él mientras pueda ser hallado. Porque hay un enemigo que ese sí no descansa. Entonces, dice, piensen bien lo que están haciendo. Versículo 8. Y vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Dice el Señor. Entonces, aquí hay tres acciones que Dios nos pide que nos hagamos. Hay un mandato. ¿Qué es lo primero que le pide al pueblo? ¿Cuánto tiempo llevaban sin una comunión constante con el Señor? Como 15 años más o menos. Habían descuidado su relación con Dios, su adoración, ese fuego en su altar, ese fuego en su vida. 15 años. ¿Y qué es lo primero que les dice el Señor? ¿Vayan a dónde? Vayan a la montaña. Y es que en el Antiguo Testamento la montaña era un símbolo de intimidad y de encuentro con Dios. Dios llama a Moisés a la montaña para entregarle las tablas de la ley. Dios lleva a Elías a la montaña para revelarse a su vida. El monte era un símbolo de encontrarse cara a cara con Dios. Y el pueblo sabía lo que Dios les estaba pidiendo. Le estaba diciendo, vuelve a encontrarte conmigo. Vuelve a encontrarte conmigo. Vuelve a la montaña. Sube a la montaña. Vuelve a tener tiempo conmigo. Esto no está diciendo que ahora usted se tiene que ir allá a subir al monte de la Valvanera para encontrarse con Dios. Porque ahora en el nuevo pacto en Cristo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que usted lo único que tiene es que concentrarse y prestar atención, y en ese momento se va a conectar con Dios donde esté. Aquí en el templo, en el baño, usted está en la cocina, en su sala, en su habitación, donde usted decida prestar su atención y tener un encuentro con Dios, Él está ahí esperándole. Pero entonces es nuestro trabajo parar y dejar de correr y buscar al Señor y darle su lugar.
más hechos que palabras. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Dices que me amas? Dame tiempo, dame tu corazón. Deja de correr, quiero estar contigo. Vayan a las montañas, suban al monte. ¿Iba a ser una tarea fácil? No. Si usted ha tenido la oportunidad de apartarse de Dios, de haber tenido una relación vibrante y apasionada con Dios y haberse dejado apartar y haber descuidado esa relación, usted sabe que para volver otra vez a sentir ese fuego de esa pasión hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que tomar determinaciones, hay que separar tiempo, hay que decirle a Dios con acciones concretas: yo me regreso a ti y me aferro a ti, de ti no me suelto, con hechos, con decisiones, con acciones. Porque eso es como cuando usted va al gimnasio, es muy acuerpado, muy atleta, muy fitness y tiene una buena rutina y deja de ir por mucho tiempo y retomar cómo es. Si alguna vez ha practicado un deporte y ha dejado de practicarlo por mucho tiempo y vuelve a retomar, ¿cómo nos va? ¿Sí? ¿Cómo decimos en el fútbol cuando llevamos mucho tiempo sin jugar y volvemos a jugar y aquí salen todas las jugadas perfectas, pero nuestros pies y nuestras manos no dan para lo que aquí pensamos? ¿Cierto? Hay que volver otra vez. Pues lo mismo pasa con el Señor. Él está diciendo: vuelvan a la montaña, quieren tener comunión conmigo, quieren volver a estar conmigo, quieren disfrutar de esa relación apasionante. Les va a costar, pero ahí voy a estar yo. Dice: suban a la montaña. Y después, ¿qué dice? Traigan madera para reconstruir. ¿Cuál era la obra que tenían que hacer? Reconstruir el templo. Entonces Dios les dice: vaya, suban al monte, que en el monte les voy a proveer todo lo que necesitan para terminar esa obra que estaban haciendo. En otras palabras, tiene problemas, tiene necesidades. ¿A dónde hay que correr? Primeramente suba al monte, ponga todo eso delante del Señor. Busquemos a Dios. Está sufriendo desánimo, desinterés, como le pasaba al pueblo. ¿Qué nos pide el Señor? Suba al monte. Allá va a recibir ánimo, aliento, porque a veces vivimos de las glorias pasadas. Este pueblo que estaba construyendo el segundo templo, el templo de Zorobabel, varios de ellos alcanzaron a conocer el templo de Salomón, que era un templo majestuoso, un templo grande, en oro, con joyas. Decían: no, pero ¿esto qué es comparado al templo de Salomón? Esto no es nada. Porque muchos vivimos de glorias pasadas. Uy, pastor, es que yo hace años que yo conozco de Dios. Yo al principio, pastor, lloraba, yo no me perdía ayuno, yo evangelizaba, yo servía, yo hacía esto, yo sentía un fuego aquí, pastor. Hace años. Bueno, si eso fue hace años, ¿y ahora qué? No podemos vivir de glorias pasadas. Hace años que yo hacía esto, lo otro. Uy, yo antes me metía con el Señor y me quebrantaba y lloraba en su presencia. Hace años. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Suba al monte, busque la presencia de Dios, porque allá va a recibir todo lo que usted necesita para afrontar la vida y la obra que Dios te ha encomendado. Suba al monte, porque allá va a recibir la madera, todo eso. Suba al monte. Entonces, 3 cosas que nos pide el Señor. ¿Cuál es la primera? Sube al monte, vuelva a buscar la provisión y satisfacción y éxito en la presencia de Dios. Número 2, de lo que recibe ahí en la intimidad con Dios, de eso es lo que vas a dar. De eso es lo que vas a entregar. Y número 3 les dice: y reedificad, reconstruyan. Entonces, ¿qué le dice? Busque su presencia, reciba todo lo que necesita en su presencia y ahí sí póngase manos a la obra. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Lo que hizo el pueblo. Nos ponemos manos a la obra y cuando estamos con el agua hasta el cuello: ay, Dios mío, ayúdame.
ese modelo no funciona. Dios dijo, búsquenme primero, reciban todo lo que yo tengo para darles y ahí sí, vaya y haga. Vaya y haga, busque. Esto era lo que estaban atacando los enemigos de Israel, que el pueblo no restaurara su adoración, que el pueblo no restaurara su lugar secreto, su lugar de comunión, ese hablar con Dios. Después, versículo 11 les dice lo siguiente. Dice, versículo 7 dice, yo reconstruiré el templo y yo mostraré ¿qué? Mi buena voluntad de este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Versículo 9. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a esto el cielo ha retenido la lluvia y las tierras sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite y todo, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Entonces aquí está diciendo, eso que les ha sobrevenido, y no está hablando de un Dios mezquino, pero Dios ha puesto principios y la palabra tiene principios, y cuando yo transgredo principios inevitablemente hay consecuencias. Dice, lo que ustedes están experimentando es porque mi casa, mi templo, el lugar de nuestro encuentro está ¿cómo? En ruinas y vacío. ¿Cómo está tu lugar de encuentro con el Señor? ¿Cómo está? Dice, y todo esto que les ha sobrevenido es ¿por qué? Porque me han abandonado, han sido desobedientes. Mire, el ser humano es el único ser que es tan descarado de desobedecer los mandatos de Dios y decirle, Señor, bendíceme. ¿Sí o no? Bendíceme. Dios no va a bendecir lo que no está de acuerdo a su palabra y a su voluntad, a su naturaleza. Y ha habido gente que se choca, y me he enterado de personas que se van. Dicen, pero es que el pastor fue muy duro. No, es que yo no puedo negar lo que dice la palabra. No puedo sacrificar lo que dice la palabra. Es que el problema no es conmigo, yo no estoy para juzgar, yo estoy es para ayudar. No solo yo, sino cualquier pastor o servidor de esta casa. Pero hay cosas que no podemos negociar de la palabra. Lo siento. Dice, Señor, viña, aceite, todo lo que está sobre la tierra, todo lo que produce la tierra, ¿qué pasó? Empezó a fallar. Dios no es un Dios mezquino. ¿En qué sentido lo digo? Él no tenía problema con que el pueblo fuera a reconstruir sus casas. Porque ¿qué Dios sería si le dice, no, ustedes no van a construir sus casas hasta que no construyan mi templo? Si usted ha visto documentales y lugares, ¿cómo es Jerusalén? Es desértico. O sea que de día hace un calor tremendo y de noche es un frío tenaz. Habían fieras, habían ladrones. Entonces el problema no es que Dios les dijera que no van a construir sus casas. ¿Cuál fue el problema que señaló al inicio? Que ya habían construido sus casas y que se habían puesto a poner ¿qué? Lujos. Dijo, casas finamente terminadas. Dios no es un Dios mezquino. Dios no tiene problema con que tú y yo atendamos nuestros asuntos. De hecho, eso es parte de una buena mayordomía y de una buena práctica de la fe. El problema es que cuando alguien toma el lugar de Dios, ahí es donde Dios tiene problemas, porque ya deja de ser el primero. Dios no tenía problema con eso. Dios no tenía problema con que el pueblo
construyera sus casas. El problema es que eso se les convirtió en la excusa para revelar que su corazón estaba desinteresado e indiferente a la presencia de Dios. Dios no tiene problema con que tú surjas. Dios no tiene problema con que tú hagas negocios o tengas un trabajo. Eso te lo ha dado el Señor. Dios no tiene problema con que tengas una pareja, hijos, construyas una familia. Dios no tiene problema porque todo eso te lo ha dado Él. El problema es cuando tomas eso y lo pones en el lugar de Dios y se vuelven una excusa para dejar de buscarle. Porque eso se llama idolatría. Cuando los ídolos no son estatuas o estampitas. Los ídolos es todo lo que en nuestro corazón toma el lugar que le corresponde al Señor. Entonces, en este ambiente Dios está enojado, está indignado porque el pueblo al que ama, el pueblo al que ha salvado, está desinteresado e indiferente con sus asuntos. Ahora yo les hago la pregunta, ¿tendrá esta palabra que ver algo con nuestra vida hoy? ¿Será que podemos estar en la misma actitud que estuvo el pueblo? Pues de la misma manera tenemos que preguntarnos, como hizo el profeta Ageo, piensen muy bien cómo estamos viviendo. Piensa, ¿cómo estamos viviendo? ¿Es Dios el que está en primer lugar? ¿Es Jesús el que dirige tus decisiones, tus emociones, tus sentimientos? ¿Es la causa de Cristo la que te impulsa a seguir viviendo? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo estaba el pueblo al inicio? Dice que el pueblo se desanimó, se desinteresó. Pero ¿qué pasó? Versículo 12, y quiero que pongámosle atención a esto. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadat, y el resto del pueblo, ¿qué hicieron? Obedecieron lo que dijo el Señor su Dios, o sea, lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy? Que obedezcamos. Pregunta, ¿a qué le estaba pidiendo el pueblo que obedeciera? ¿Cuál era el mandato que le había pedido? ¿Qué fue lo que le pidió el Señor al pueblo? Vuelvan a ponerme en primer lugar. Aquí no está hablando de seguir toda la ley. Hay un punto concreto. Hay un mandato concreto que el Señor le está diciendo. Necesito que vuelvan y edifiquen mi altar, que vuelva a haber fuego, que vuelva a haber adoración, que vuelva a haber alabanza, que vuelva a haber adoración, que vuelva a haber pasión por su palabra, que vuelva a haber deseo por buscarlo en ayuno, en oración, por congregarse, que vuelva a haber pasión y entendimiento de la importancia de que la labor más grande que tú y yo debemos desempeñar como hijos de Dios y como siervos de Dios es buscar a Dios. Porque si no buscamos a Dios, si no nos llenamos de Dios, no tenemos nada que ofrecerle a la gente. No tenemos nada que ofrecerle a nuestras familias. No tenemos nada bueno que ofrecerle a los que nos rodean. Necesitamos llenarnos de Dios. Dice, y ellos obedecieron. Entonces, hay dos caminos que hoy se plantean al frente. O seguimos como venimos, o tomamos la decisión de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con pasión, con seriedad. Mire lo que dice aquí. Dice, el pueblo, dice después, el pueblo sintió ¿qué? Respeto y temor ante el Señor. Cuando nuestra comunión con Dios vuelve a florecer, cuando nuestra intimidad con Dios vuelve a florecer, ¿sabe qué se enciende? El temor, el respeto. Porque a veces no respetamos al Señor porque no hemos estado en su presencia. Esto es una consecuencia una de la otra. Yo temo y respeto y trato a Dios con dignidad y honra porque he estado en su presencia. Pero cuando no he estado en su presencia,
no trato a Dios con el mismo temor y el mismo respeto y con la misma seriedad. Uno no le puede decir a alguien que respete y que tema la presencia de Dios cuando no ha estado en ella. Hay que buscar a Dios, y de esa comunión con Dios que brota un concepto de Dios más grande, vivo, una fe genuina. Entonces dice, y después de eso dice el 13, entonces Ageo, el mensajero del Señor, dirigido por Dios, le dijo al pueblo, el Señor dice, estoy con ustedes. Y esto nos da esperanza, porque nos dice que si tú y yo nos volvemos de todo corazón a buscar a Dios con pasión y con entrega, ¿de qué podemos estar seguros? Que Él está ahí, que Él está esperándonos, que Él está con los brazos abiertos, esperando que tú y yo nos volvamos a Él. Y esa es nuestra confianza, que Él está con nosotros. Día y noche Él está con nosotros. La mayor riqueza que tú y yo podemos tener se llama que Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo, esté con nosotros. Amén. Y después en el 14 dice que Dios les da algo. ¿Cómo estaba el pueblo al inicio? Desanimado, ¿cierto? No quería trabajar, no quería hacer la obra de Dios, no querían buscar a Dios. Estaba apartado. Pero cuando obedecieron y se volvieron de todo corazón a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué recobraron? El ánimo. Si usted se ha sentido desanimado, ¿qué tiene que hacer? Meterse con Dios. Métase con Dios en oración, en ayuno, busque la palabra, haga ese trabajo, suba al monte. Me siento desanimado y estamos esperando que alguien ore por nosotros, que pase algo, que se abran las nubes, que caiga fuego del cielo. No, ¿sabe dónde recobramos el ánimo, la fuerza y el impulso para seguir adelante y no abandonar los caminos de Dios? En la presencia de Dios. Sí. Dice, y el pueblo cobró ánimo. El Señor le dio ánimo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y a todo el resto del pueblo, para que emprendieran la obra. Empezaron a trabajar en la construcción del templo del Señor. ¿Sabe cuánto se demoraron construyendo el templo? La historia dice que se demoraron 5 años. Procrastinaron 15. Pero cuando se metieron con Dios, lo hicieron en una tercera parte del tiempo. Porque todas sus excusas se cayeron. Y entendieron que al final lo único que necesitamos y lo único que necesitaba el pueblo era buscar a Dios. Amén. Entonces, como les decía, mis amados, Dios renovó al pueblo el amor por sus cosas, por su presencia. El altar volvió a encenderse para recibir sacrificios de adoración. Porque el problema nunca fue de que Dios no quisiera que construyeran sus casas, o que prosperaran en sus asuntos, o que emprendieran proyectos. El problema fue que esas cosas tomaron el lugar que le correspondía a Dios. Porque el que ha estado con Dios y conoce a Dios sabe que si busca por sobre toda cosa a Dios, que si busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Así que quiero invitarte que nos pongamos en pie y que oremos. ¿Qué vamos a hacer? Pues busquemos al Señor. Hoy el Señor ha hablado, tienes 2 opciones, ¿qué vas a hacer? Piensen muy bien cómo estamos viviendo. Y te quiero hacer esa pregunta en el nombre del Señor, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que tiene la prioridad en tu vida? Cierra tus ojos y habla con el Señor ahí. Sube al monte. Dile, Señor, aquí estamos. Señor, aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí estamos, tu pueblo. Reconocemos que esta palabra no solo fue para ayer, es para hoy. Yo no sé si usted le puede decir, yo reconozco que esta palabra es para mí. Reconozco que he estado lejos de ti.
Reconozco que no te he tenido en primer lugar. Reconozco, Señor, que me he llenado de argumentos y de actividades que a mi juicio parecían ser importantes y los usé como excusa para apartarme de ti. Aún incluso mi propio servicio a ti se volvió una excusa para huir de ti. Pero hoy nos presentamos, Señor, delante de ti. Yo no sé si usted puede decir ahí, Señor, yo me presento delante de ti y de tu presencia. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Dios. Yo sé que tú eres real. Y por eso estamos delante de ti, mi Dios. Y reconocemos, Señor, que nos ha pasado igual que al pueblo. Que no hay tiempo para ti, que no hay ganas, pero sí para otras cosas. Que a veces nuestro esfuerzo y nuestro empeño está en otras cosas, pero cuando se trata de ti, Señor, lo hacemos indiferentemente, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor Dios, por tomarte como un juego. Perdónanos, Señor Dios, si no ha habido ese respeto, Señor, ese temor hacia tu presencia, sabiendo que todo nuestro ser, nuestra vida y eternidad depende de estar contigo en Cristo Jesús. Habla ahí con el Señor. Yo le quiero invitar a que abra su boca. Abra su boca. Este es un momento para buscar al Señor. Abra su boca. No espere que yo ore, que dirija, no, abra su boca y expóngale al Señor lo que está ahí en su corazón. Quiero invitar a todos los que estamos aquí, todos los que están sirviendo aquí en el altar, en la puerta, allá atrás, que por un momento simplemente estemos quietos. Que estemos quietos. Y seamos conscientes de la presencia de Dios en este lugar. Señor, perdón. Nos hemos esforzado tanto, trabajado tanto, hemos querido llenar nuestra vida con otras cosas que al final nos sacian. Perdón, Señor Jesús, perdón. Perdón, Padre bendito, perdónanos. Perdónanos, Rey de la Gloria, Señor. Perdón, porque hemos menospreciado tu presencia, tu gloriosa presencia. Perdón porque hemos puesto nuestros intereses por encima de ti, Señor. Perdón. Y reconocemos, Señor, que nuestro corazón ha estado lejos de ti. Reconocemos que hemos caminado lejos de ti, con un conocimiento teórico, pero hoy queremos experimentarte. Hoy queremos que vengas, dulce Espíritu de Dios, y nos llenes y nos transformes. Perdónanos, Señor, y si hoy tú tienes que reconciliarte con Dios y decir, Señor, perdóname, he hecho como el pueblo de Israel y estoy lejos de ti, Señor. Tal vez de palabra digo que estoy contigo, pero mis hechos hablan otra cosa. Por favor, toma mi vida y vuélvenos a ti. Vuelve nuestros corazones a ti. Vuelve nuestra vida a ti, Señor Jesucristo. Vuélvenos, Señor Dios, y enciende ese fuego del primer amor. Enciende ese fuego, Espíritu Santo. Por favor, Dios eterno, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, pues hemos pecado contra ti. Te hemos fallado, Dios de la gloria, Señor, perdón. Y yo quiero invitarte ahí que hables y te pidas perdón al Señor. Y al Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y aún, Señor, me he desalentado, me he desinteresado, Señor, porque me desconecté de ti. Por favor, recíbenos nuevamente. Por favor, recíbenos en tus brazos de amor y restáuranos. Hoy decidimos volver al monte. Hoy decidimos subir al monte y volver a encontrarnos contigo. Hoy decidimos volver a doblegar a nuestra carne y decir, lo más importante es estar con mi Señor. Hoy decidimos que lo más importante eres tú en nuestras vidas. Tú eres lo más importante, tú eres el centro. Señor, te lo pedimos, Dios de la gloria. Abra su boca
y hable con Él, hable con Él, hable con Él. El Señor, me he esforzado tanto, he corrido tanto, he hecho las cosas a mi manera, he hecho las cosas en mi fuerza, Señor, pero no estoy satisfecho. Me he esforzado tanto, Señor, pero lo que veo no compensa el esfuerzo que he hecho, Señor. Me preocupo tanto y corro tanto, pero mi vida, Señor, está en un desorden tenaz. Te necesito, Dios. Ven y pon orden a mi casa. Ven y pon orden a mi vida. Ven y pon orden a esta iglesia, Señor. Ven y hágase tu voluntad y enciende el fuego. Dile, Señor, enciende el fuego de mi altar nuevamente, el altar de mi corazón. Quiero experimentar esa pasión, ese deseo, esa hambre y sed de ti, Señor Dios de la gloria. Quiero amarte no solo de palabra, quiero amarte con todo mi ser. Te entrego todo, no te reservo nada. Dígale al Señor, no quiero reservarme nada, te entrego todo. Pues, Señor, mi vida en tus manos está en el mejor lugar. Quiero dejar de vivir a mi manera y dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Someto mi voluntad a tu Espíritu Santo. Someto, Señor Dios, mi orgullo. Someto, Señor, todo aquello que me ha arrastrado lejos de ti. Someto toda mentalidad equivocada, toda idea equivocada, toda forma de pensar, de evaluar, de mirar equivocada. Someto mi vida a ti. Me someto a ti y hoy te quiero sentir y te quiero abrazar y sentir tu abrazo, ese abrazo que me levanta, que me reconforta. Hoy necesito de tu Espíritu, Señor Dios. Y quiero invitarle que en ese mover siga buscando de Dios, siga pidiéndole, necesito de ti, necesito apasionarme por ti, no quiero vivir indiferente, no quiero ser espectador, no quiero estar mirando para el techo, no quiero perderme tu presencia que me salva, que me restaura, no quiero una vida sin ti. Démosle un aplauso a ese Dios hermoso que nos ama. Y en esa misma reverencia vamos a tomar la cena del Señor.